Empezamos a grabar y vamos a recordar lo que estábamos haciendo la clase pasada y lo que estábamos trabajando, ¿cierto?, con funciones trigonométricas. Y dejamos un ejercicio, no sé si se acuerdan del ejercicio que yo les estaba comentando al final de la clase, que yo considero que es re importante de hacer. Entonces, nosotros lo que hicimos fue seguir la misma lógica de lo que fue las definiciones en el triángulo rectángulo para las razones trigonométricas, pero ahora lo definimos en el plano cartesiano, ¿sí? Y esto entonces significa que, muy bien, que en el plano cartesiano nosotros construimos una circunferencia. Estamos recordando lo que hicimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, en este esfuerzo, ¿cierto?, para definir, ¿cierto?, lo que son las funciones trigonométricas, siguiendo la misma lógica de las razones trigonométricas que se definieron en un triángulo rectángulo, nosotros entonces lo que hacemos es que en el plano cartesiano construimos una circunferencia unitaria, ¿sí? Es decir, una circunferencia que tiene radio 1 y que está centrada en el origen, ¿sí? Entonces ahí construimos un triángulo rectángulo, ¿sí?, considerando el radio, ¿sí? El radio sería, ¿cierto?, desde el origen, porque está centrado en el origen, ¿cierto?, hasta la circunferencia, y ese radio entonces es nuestra hipotenusa. Y de ahí entonces consideramos la componente X y la componente Y. Entonces, definimos un ángulo, ¿cierto? También esto es importante, cómo definimos los ángulos más bien, no es cómo definimos los ángulos, porque el ángulo siempre se define de la misma forma. Un ángulo es, ¿cierto?, esa abertura que se produce entre dos segmentos o entre dos rayos. En realidad el tema es cómo nos ubicamos con los ángulos en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces dijimos, el ángulo tiene dos patitas, ¿sí?, dos lados, dos segmentos, dos rayos, como lo quiera decir. Dos patitas, le voy a decir. Una patita siempre va a estar en el lado positivo del eje X y la otra patita va a estar en alguna parte del plano, ¿sí? Tiene que estar, incluso podría estar encima de la misma patita original, porque eso significaría que tengo un ángulo de 0 grados, ¿sí? O puedo dar la vuelta completa y volver a estar donde mismo, y entonces tengo 2pi, ¿sí? Ese también es otro tema importante, porque hablamos de lo importante que son los radianes, ¿sí? Entonces, en ese contexto, definimos coseno, ¿cierto?, de ese ángulo alfa como cateto adyacente, ¿cierto? El cateto adyacente en este caso sería la X, dividido en la hipotenusa, que es 1. Definimos también el seno de alfa como cateto opuesto, y partido por la hipotenusa, que es 1. Entonces, con eso estamos diciendo que el coseno del ángulo es X y el seno del ángulo es Y. Y eso quiere decir entonces que mi punto P, que dije yo que tenía componentes X y Y, en realidad ese punto se puede escribir como coseno de alfa, seno de alfa, ¿sí? Oye, ¿sabes qué me acordé? ¿Puedo hacer un paréntesis? Voy a hacer un paréntesis. Paréntesis. Dentro del certamen había una pregunta que estaba mala, pero una de montones. Bueno, la cuestión es que eso tengo que revisarlo, corregirlo hoy día. Voy a tener que mirar uno por uno a ustedes a ver a quién le tocó esa pregunta, pero hoy día lo voy a hacer, ¿no? Espero terminarlo hoy día. Profe, Dígame. no se acuerda más o menos qué pregunta era, que decía. Era la de que salía, que había era una persona que miraba una torre con 45 grados como ángulo de elevación de 45 grados, avanzaba a cierta distancia y después miraba a la torre de nuevo con 60 grados con un ángulo de elevación de 60 grados.
Esa era. Ay, Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero perdón, ¿qué es lo que yo quería comentar? Esto es porque varios me mandaron el desarrollo eh, y hubo algo que me llamó mucho la atención. Eh, lo que pasa es que ahí, porque me preguntan cuál es la respuesta correcta. Lo que pasa es que había un raíz, en las alternativas había algo que decía raíz de 6 menos 1. Y mi problema fue que cuando yo copié las alternativas, no sé cómo hice un 6 que parecía, un 3 que parecía 6 y era raíz de 3 menos 1. No era la respuesta de raíz de 3 menos 1, pero había algo en el numerador y aparecía ese término. Parecía un término de raíz de 6 y yo, de hecho, le puse raíz de 3. Lo digité mal, así que no tengo disculpa de no sé cómo de confundir un 3 con un 6. No sé. Así que estoy mal. Mal. No, estaba ayer, pero enojada. Estaba tanto, estaba lleno. Estuve toda la tarde cantándome que era una estúpida, pero bueno. Voy a otro punto, no quiero seguir autoflagelándome. Me llamó mucho la atención lo siguiente, y una sugerencia que les quiero hacer a ustedes para el futuro, para las personas que lo hicieron de esta forma. Porque aquí, en este contexto, cuando la persona avanza, mira el objeto con 40, mira, está la punta de la torre, una cosa así, con un ángulo de elevación de 45 grados. Avanza cierta cantidad, que era una cantidad que estaba dada, ¿sí? Eran 20 o 50 grados, un metro, ¿verdad? Después avanza, vuelve a mirar la torre, la punta de la torre, y tiene un ángulo de elevación de 60. Aquí se preguntaba la altura, ¿sí? Entonces, bueno, yo cuando hago mis calculitos y me preguntan la altura, siempre uso la letra H, ¿sí? Porque tradicionalmente en matemáticas se usa la H para usar la altura, pero no es necesario hacer la H, ¿sí? Lo que yo quería destacar es que, claro, que había dos datos que yo no conocía, que es la altura, obviamente, eh, y era lo que me pedían, y otro era la distancia desde este punto de los 60 grados, donde miró con un ángulo de inclinación de 60 grados, hacia la base de la torre, ¿sí? Entonces, me llamó la atención que algunas personas llamaron a esa distancia, que es horizontal, la llamaron I, y a la altura de la torre, que es una distancia en realidad vertical, la llamaron X. Y esa es una elección no, yo los invito a que la cambien, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cada vez que ustedes piensen en una distancia que es horizontal, le llamen X, cuando piensen en una distancia vertical, le llamen Y. Porque justamente, para justamente seguir una lógica con respecto al plano cartesiano, ¿sí? Después, más adelante, en algún tipo de problemas, también vamos a hacer cosas similares a esta. Y si ustedes al final de cuentas escriben y partido por x, en vez de, perdón, si escriben x partido por y en vez de y partido por x, ¿cierto? Podría suceder que ciertos conceptos no los fueran a reconocer en forma adecuada, ¿sí? Eso es un paréntesis bien simple, torpe y eso, ¿ya? Es una sugerencia, más que nada. Espero que hayan comprendido lo que quería transmitir. Vamos. Bien, entonces, como estaba comentando, estamos haciendo, vuelvo a lo que estábamos comentando, estábamos haciendo un repaso de lo que significaba, perdón, las definiciones que dimos en la última clase. De seno y coseno, también hablamos del tangente en el plano cartesiano. Ya, después de eso dimos las definiciones. Ahora vamos a volver a dar las definiciones y vamos a agregar propiedades. Pero quiero recordar, y espero que alguno o alguna de ustedes haya hecho por ahí el trabajo que les sugerí hacer, y que era hacer algunos cálculos, ¿sí? Entonces, los cálculos que yo sugerí en ese momento fue lo siguiente: que calcularan seno, coseno y tangente para los ángulos de... ¿se acuerdan que estábamos moviendo en el plano cartesiano? Decía yo bisectos, después para pi tercio, para pi medio,
para el 2 pi tercio, 5 pi sexto, después para el 7 pi sexto, y así sucesivamente. ¿Sí? Todo eso yo se lo sugerí en la clase pasada, al final de la clase pasada. Si no lo han hecho, yo les sugiero nuevamente que lo hagan, pero yo en este caso agregaría algo más y agregaría que lo construyan en una tabla. ¿Sí? En este momento, como mencionaba, yo voy a mostrar cómo son las gráficas de las funciones trigonométricas. Ustedes probablemente van a decir, pero es que no tiene mucha pinta. A lo mejor sí, no me la creen o no me la creen en el fondo. Entonces lo que yo les voy a invitar después es que hagan estas gráficas ustedes con los datos que y calcularon o que van a calcular de acuerdo al ejercicio de la semana pasada. ¿Ya? Y para eso entonces yo les sugiero entonces que construyan una tabla, ¿cierto? Donde tengan el ángulo, esto que estábamos mencionando, pi sexto, pi tercio, pi medio, etc. Después escriban el ángulo, ¿cierto? Seno de ese ángulo, el coseno de ese ángulo, la tangente de ese ángulo. Y una vez que los construyen, entonces van a ir, creo que es buena idea escribir en una tabla porque queda más ordenada, y después entonces los van a ir haciendo gráficos independientes, ¿cierto? No es buena idea hacerlos todos en una misma hoja, y poniendo los puntos en el plano y después graficando. ¿Sí? Eso. Otra cosa que quería comentar antes de trabajar con las gráficas es esta idea de que nosotros hicimos la definición, y aquí hay una pequeña sutileza, diría yo, que no sé si los hace sentir un poco incómodos, pero los vamos a comentar ahora. ¿Cierto? Yo estoy diciendo que la definición se hace en el plano cartesiano para un ángulo que lo llamo alfa o que lo llamo teta, ¿cierto? Y asocio a la x el coseno y a la y el seno. Pero ya cuando hablamos de funciones, ¿cierto? Ya nos olvidamos de llamarlo alfa o llamarlo teta, sino que decimos el seno de x, el coseno de x, la tangente de x. ¿Sí? Y eso es porque, como ya hemos visto, las funciones se definen como un y igual a f de x. Entonces, en el fondo, y esto tiene un nombre, de hecho, en matemática, y se habla de un enrollado. En el fondo, yo lo que estoy haciendo es sacar todo esto que dije enrollado con los valores de seno y coseno y justamente estirarlos en el plano cartesiano. Vamos entonces a... Profe, le hago una consulta. por supuesto. Lo que pasa es que ayer en la prueba Sí. tuve una pregunta mala, se supone, pero en realidad la revisé después con calculador y todo y me sigue dando lo mismo. Yo te pediría... Perdón. Yo te pedí, insisto, yo no, mira, hay un aviso que está dado de que ustedes tienen que mandar, si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre ese certamen, tienen que mandarlo por mail. Yo tengo varias personas que me han escrito, algunas les he respondido. Sí, está en el aula, está en el aviso de que en todos lados está puesto qué es lo que tienen que hacer. Entonces Ya, revisen. perfecto. ¿Ya? Muy bien. Ya, gracias, profe. De nada. Entonces, como dije, vamos a volver a definir las funciones trigonométricas, vamos a mostrar cómo son los gráficos, vamos a describir esos gráficos y vamos a hablar de algunas propiedades. ¿No? Y lo vamos a hacer ahora con las 6 funciones trigonométricas que conocemos. Les digo, ahora pasamos de llamarlas razones trigonométricas a llamarlas funciones trigonométricas. Entonces la primera es la función seno. ¿Sí? La función seno, dijimos entonces que se define como ese y partido por 1, es decir, el seno va a ser esta componente y que están en el plano cartesiano. El dominio de la función seno son todos los reales. ¿Sí? El dominio son todos los reales porque en realidad puedo calcular el seno para cualquier número, para cualquier ángulo, sea cual sea. Positivo, negativo, incluso el cero.
sea un número entero, racional, irracional, cualquiera. Entonces el seno tiene un dominio que son todos los reales. Y tiene un recorrido que en realidad va a ir entre -1 y 1. ¿Sí? Y eso justamente se relaciona con esta lógica, ¿cierto?, de que el seno de un ángulo es una razón trigonométrica. Aunque ahora lo llamemos función trigonométrica, no es un nombre, digamos, de fantasía, porque en realidad sí es una función, pero sigue siendo también una razón. Y como razón trigonométrica, entonces siempre está entre -1 y 1. Comentemos entonces sobre la gráfica. La gráfica tiene varias características. Es repetitiva, es oscilante, ¿sí? La gráfica crece, decrece, después vuelve a crecer, después vuelve a decrecer. Es una onda que se repite constantemente, ¿sí? Tiene máximos y tiene mínimos. El máximo lo va a alcanzar en ángulos como el -3 pi medio, como el 3 pi medio, como el 5 pi medio, como el pi medio, ¿cierto? Y para esos valores va a alcanzar el máximo, que es 1. Y mínimo también tiene un mínimo, que es el -1, que lo va a alcanzar para ángulos como el -pi medio, el 3 pi medio, ¿sí? Intersecta al eje X. Vean que corta el eje X, y eso, insisto con la idea, esto después si ustedes hicieron los cálculos en realidad, que dejamos en el ejercicio de la clase pasada, se van a encontrar justamente con que esto les coincide con los valores que calcularon ustedes, el seno de 0, seno de pi, seno 2pi, ¿cierto? Que son ceros. Ahora, claro, aquí aparecen otros valores que ustedes también los pueden ir calculando en la clase, en el trabajo que van, ¿sí? Yo aquí agregué en esta PDF, agregué una descripción. Ustedes lo pueden leer después con más detención. Vamos con la función coseno. La función coseno también tiene un dominio que son todos los reales. Porque claro, puedo calcular el coseno para cualquier ángulo. El recorrido, en cambio, va entre -1 y 1. La gráfica es muy similar a la de la función seno. Oscila y se repite, ¿sí? Esa es una característica de estas funciones trigonométricas, esa forma de repetirse. Y observamos entonces que esta gráfica crece, decrece, crece, decrece y sigue esta onda, ¿sí? Esta gráfica también alcanza máximos y mínimos. En ángulos como el -pi tengo un mínimo, en ángulos como el 0 tengo un máximo, y así sucesivamente, ¿sí? Intersecta el eje X también, en ángulos como el -pi medio y el pi medio, en otros también, ¿cierto? Insisto, esto se repite continuamente, se va repitiendo, ¿sí? De hecho, si uno compara la función seno con la función coseno, uno dice, pero es que si son lo mismo, es la misma onda. Claro, es la misma onda, pero con un desfase, ¿sí? Esa es la lógica de esta función seno y coseno. Vamos a Pero, profe, ¿se Ay, puede perdón. volver a la Sí, anterior que se había saltado? ¿Ah? A la anterior, a esa. A esa. Gracias, profe. Ya. Ya. Entonces, para la función coseno yo también escribí una descripción. La descripción, como comentaba yo, es una descripción que yo escribí nomás así. Pero, la idea es que ustedes entonces después, si no hicieron los cálculos, que insisto con la idea, si no hicieron los cálculos del ejercicio que dejamos para la clase pasada, los pueden hacer ahora. Y pueden agregar más valores, ¿sí? Por ejemplo, decir, a ver, ¿y qué pasa si calculo seno, coseno, tangente en -pi medio, 5 pi medio, no sé, 27 pi cuarto, etc.? ¿Sí? Ahí ustedes pueden ir agregando distintos valores y se van a ir dando cuenta cómo esto se repite. Lo que yo agregaría como sugerencia, porque esto yo lo sugería en la clase pasada, usando la lógica que planteamos para calcular los ángulos en el plano cartesiano, y también obviamente las funciones seno y coseno,
agregaría que podrían usar la calculadora. Nosotros en clase y en el contexto de evaluaciones nunca usamos la calculadora. Por tanto, nunca hacemos énfasis en eso, más bien es como alergia que le tenemos a la calculadora. Nosotros escribimos valores exactos, entonces es mucho más preciso el trabajo que nosotros hacemos. Pero creo que sería una buena idea que ustedes usaran la calculadora porque eso les ayuda a tener quizá un cierto sentido de seguridad respecto a que lo que estamos calculando es justamente lo mismo que me dice la calculadora, ¿no? De repente uno tiende a como creerle más a la calculadora que a lo que uno hace, ¿no? Bien, vamos entonces ahora con la tangente. La tangente también tiene una forma repetitiva de presentarse su gráfica, pero ya no oscila. Ahora nosotros observamos, bueno, de partida cuando hablamos de la tangente ya tengo otra cosa previa en realidad. La tangente no es, su dominio no son todos los reales. El dominio no son todos los reales. Porque claro, y esto también lo sabemos nosotros de las razones trigonométricas, tangente es seno partido por coseno. Entonces no puedo tener valores de coseno que sean ceros, y es decir, entonces cuando hablamos del dominio tengo que considerar todos los reales menos todos los que sean del estilo bimedio, ¿sí? Como mencionábamos, entonces el dominio son todos reales, entonces no solamente vamos a quitar el bimedio o el 3 bimedio, sino que también el 5 bimedio, el 7 bimedio, el 9 bimedio, el 11 bimedio, y así te fijas, podría estar todo el día. Y después podría estar toda la mañana diciendo bimedio, 3 bimedio, 5 bimedio, 7 bimedio, 11 bimedio, 13 bimedio y 15 bimedio, y seguir así toda la mañana. Y después en la tarde voy a decir, pero me faltaron los negativos, el menos bimedio, menos 3 bimedio, menos 5 bimedio, menos 7 bimedio, y me estoy toda la tarde y no voy a terminar nunca, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de pasar toda la eternidad recitando a los amigos del bimedio, ¿cierto? Lo que digo entonces es que mi dominio va a ser igual a los reales menos, y aquí entonces escribo bimedio más capi, donde ese número k va a ser un número entero. Y de esa forma, de esa forma concisa, explico cuál es el dominio de una función. ¿Cierto? A todo esto, en pi medio, menos pi medio y todos sus parientes, ¿cierto? Estos van a acotar, ¿cierto? No es que acoten la función en realidad, sino que encierran a la función y no permiten que esta pase. Por eso es muy comúnmente que uno dice que la tangente de 90 grados no está definida, ¿cierto? Lo que dice para nosotros ahora, la tangente bimedio no está definida. Sin embargo, el recorrido de la función son todos los reales, ¿sí? Mientras cuando tengo valores de coseno de un ángulo donde el coseno es muy cercano a cero, esta cociente explota y me da un recorrido, un valor, ¿cierto?, de la función muy grande. Bien, y al observar la gráfica, nosotros observamos estas curvas, ¿cierto?, que crecen, todas van creciendo, estos son una curva al lado de la otra, que van creciendo y repitiéndose, ¿sí? Ya no oscila, sino es más bien, sigue siendo repetitiva. La función va a ser siempre creciente, tiene intervalos donde crece y tiene intervalos donde, tiene intervalos donde es positiva y otros donde es negativa, igual que la función seno y coseno, y que lo comentábamos justamente en la clase pasada. Pero en este caso, la función ya no va a tener máximo y no va a tener mínimo. De hecho, estos x igual a menos pi medio o la x igual a pi medio actúan como asíntotas. Encierran la función, pero esta función va a crecer sin límite. Y también observamos que la función corta al eje de las abscisas en, por ejemplo, x igual a menos 2pi, en x igual a menos pi, x igual a 0, ¿cierto? O x igual a pi, que son justamente los cortes. Ay, espérame que voy para atrás. Que quería ir para atrás y me fui para adelante. Esos son los puntos, ¿cierto?, donde justamente se produce la intersección con el eje X. Ya. Entonces, ahora quería comentar la gráfica de la función cosecante, ¿sí? A todo esto, otra cosa que podrían hacer ustedes sería
Oh, ¿qué hice aquí? Aquí me falta. Ah, no, sí. La gráfica de la función cosecante. Cosecante es una función que se define, ¿cierto?, como 1 partido por i, 1 partido por el seno. Entonces, también va a tener un dominio que va a estar restringido, van a ser los reales menos kpi, y el dominio ese es el dominio, y el recorrido al inverso de la función seno, que el recorrido dijimos que era entre menos 1 y 1, ahora entonces el recorrido va a ser entre el menos infinito al menos 1, unión el 1 al más infinito. Entonces, la gráfica que estamos mostrando a continuación, hay una línea punteada, ¿sí? Esa línea punteada corresponde a la gráfica de la función seno. Las otras curvas, ¿sí?, son justamente lo que corresponde a la función cosecante, ¿sí? Entonces observamos estas curvas que se van dibujando, una montada sobre otra en la función seno. Porque claro, si yo pienso en, por ejemplo, seno de pi medio, el seno de pi medio va a valer 1. Si pienso en cosecante de pi medio, eso también va a valer 1, porque es 1 partido por el seno de pi medio, ¿sí? Entonces, claro, coinciden y se tocan en un punto, ¿sí? Pero esto también se va repitiendo. Ya no oscila, ¿cierto? Pero sí tiene una repetición. Y tiene valores, ¿cierto?, donde esto no se puede calcular. Ahora, interesante es observar también que va a tener partes donde va a ser positiva, partes donde va a ser negativa. Me refiero a eso de positivo o negativo, que está sobre el eje X o bajo el eje X. También observamos entonces que decrece y crece en algunas partes, ¿cierto? Y también observamos entonces que no corta el eje X. No hay ningún valor de alfa, ¿cierto?, del dominio, que permita que la cosecante sea igual a 0. Y es obvio porque es 1 partido por seno. Imposible entonces que sea 0. La función también no tiene máximos ni mínimos. Eso es algo bastante interesante, ¿cierto? Aquí esto, las gráficas en algunas partes va a crecer hacia el infinito, ¿cierto? Va a crecer sin límite, pero también va a decrecer infinitamente negativa, ¿cierto?, en otras partes. Eso entonces la gráfica de la cosecante. Bien, eso es entonces. Vamos con la secante ahora. La secante tiene una lógica bastante similar. La secante se define como 1 partido por x, es decir, 1 partido por el coseno. Y eso quiere decir entonces que el dominio también tiene una restricción. El dominio va a ser los reales menos todos los puntos que son del tipo pi medio más kpi. ¿Sí? El recorrido tiene la misma lógica anterior, ¿cierto? Va del menos infinito al menos 1, unión del 1 al más infinito. La gráfica entonces ahora la vamos a mostrar montada sobre la función coseno. Porque claro, secante es 1 partido por coseno, entonces la línea punteada corresponde a la función coseno, y sobre ella entonces está graficada la función coseno. Profe, una pregunta. Dígame. ¿A qué se refiere con KPI? Kpi se refiere a... pi es un número, ¿cierto? Y el k entonces es un entero. Dice después que k está en z. Entonces cuando digo kpi, eso va a ser, para el k igual a 0 va a ser 0, para el k igual a 1 va a ser pi, para el k igual a 2 va a ser menos 2pi, para el k igual a 3 va a ser menos 3pi, para el k igual a... y así sucesivamente. Si el k es igual a menos 1 va a ser menos pi, si el k es igual a menos 2 va a ser menos 2pi, si el k es igual a 3, menos 3pi. Eso es kpi. Ay, gracias. Y esto es un tema bastante importante para nosotros porque más adelante cuando trabajemos con ecuaciones trigonométricas vamos a usar esa lógica del kpi o el 2kpi. Ahí va a depender de la función. Bien, entonces, como comentaba, tengo esto. Tengo la gráfica de la función secante montada sobre la función coseno. ¿Sí? Entonces observamos cómo estas curvas se repiten. ¿Sí? Observamos entonces cómo en algunas partes es positiva, en otras partes negativa. Observamos que no corta el eje X. Observamos entonces que
En algunos intervalos decrece y en otros intervalos crece. Observamos que hay partes donde no está definida. Justamente para los pi-medios, ¿cierto? No tengo ningún pi-medio que se pueda calcular porque estaría dividiendo por 0, ¿cierto? Y eso entonces es lo que está descrito, ¿cierto? En esta parte y que, como comentaba, está explicado, ¿cierto? Acá. Ustedes después lo pueden leer con más calma. Esto está en el aula. Ya. La cotangente, entonces. Cotangente es otra función trigonométrica y que se define como y partido por x. Es decir, ahora, perdón, aquí lo escribí mal, es x partido por y. Y se define, ¿cierto?, como x partido por y, donde tengo entonces coseno partido por seno. La cotangente, entonces, tiene un dominio que son los reales menos los kpi, porque no puedo dividir por 0. ¿Sí? Y el recorrido entonces van a ser todos los reales. Y observamos entonces ahora que la gráfica, voy a retroceder un poco para que comparen la gráfica de tangente versus la gráfica de cotangente. Se fijan entonces que la gráfica tangente, comentábamos recién, es siempre creciente. Cada una de estas ramas, que va una pegada al lado de otra, va creciendo, sube, se da una vueltita y crece. ¿Sí? Esos puntos donde cambia esta lógica de abierta hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Son puntos que más adelante, con la lógica de las derivadas, los vamos a llamar puntos de inflexión. Ahora, en cambio, las gráficas todas decrecen. ¿Se fijan? Y todas tienen esa como guatita ahí que hacen esta curva. También estas gráficas cortan el eje X, ¿cierto? En puntos como el menos 3 pi medio, menos pi medio, pi medio. No son exactamente iguales a las de tangente, se fijan como que se estuviesen dado vueltas y también trasladadas, pero tienen una similitud bastante interesante. Y es natural porque tangente se definió como seno partido por coseno, entonces, y cotangente es coseno partido por seno. Así que es bien lógico que tengan esa forma. ¿Ya? ¿Qué más interesante? No tiene máximos ni mínimos, ¿cierto? Hay intervalos donde es positiva, hay intervalos donde va a ser negativa. La gráfica sí es decreciente en todo su dominio. Y como comentábamos, también corta al eje X en algunos puntos. ¿Sí? Obviamente que cosas que yo estoy nombrando acá, y eso así en todas las gráficas en realidad, yo no... Espérame que voy al chat. ¿Qué número de clase tiene este PDF? 31. Tengo un pequeño... tuve una pequeña confusión la semana pasada cuando hice cuando hice esta cuestión, una pequeña tengo que hacer un cambio. Ese es el contra. Tengo que hacer un cambio en esto. Ya, entonces voy a ir a corregir esto. Tengo que corregir algo. Después se lo... Pero déjame comentar qué es lo que tengo en el cronograma. Pero ay, espérame. Estoy tratando de salir. Quería mostrarles, tengo un tema que tengo que arreglar. Me di cuenta ayer o antes de ayer. ¿No? En el cronograma dice... creo que resultó medio complejo, medio... el cronograma dice, y se los voy a mostrar para que lo vamos observando juntos. Mira, dice en un cronograma. Aquí dice, clase 31, gráficos de la función seno coseno tangente. Después dice clase 32, transformaciones de estas gráficas. Yo interpreté que se refería a la función sinusoidal. Entonces hice esta clase, que es la 38, y le puse número 32. Entonces, no sé. Creo que tengo que hacer un cambio aquí.
Entonces voy a tener que cambiar la 32 por la 38. No sé qué quise, y eso. ¿Sí? Y hacer otra clase que sea 32. No sé. Eso lo voy a revisar hoy día, pero yo tengo que hacer eso. ¿No? Eso. Vamos a hacer un trabajo ahora que esto sí que es más interesante. No quiero decir que no es interesante lo que hemos estado analizando, ¿ah? Y creo que es bastante importante de revisarlo porque, ¿cómo se llama? Es muy común que nosotros después, más adelante, cuando hablemos, por ejemplo, hablemos de derivadas o después de integrales, uno use las gráficas de estas funciones, ¿sí? Así que estas gráficas hay que conocerlas muy bien. Pero no es lo único importante en este contexto. Entonces yo quiero pasar a algo que me parece bastante interesante y es hacer algunos cálculos. Mira, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a usar algunas de las siguientes identidades. Yo las voy a plantear como verdades, ¿cierto? No las vamos a demostrar. Estas identidades se refieren al coseno de alfa más beta, coseno de alfa menos beta, seno de alfa más beta, seno de alfa menos beta. Estas identidades usualmente uno las conoce como suma o resta de seno coseno. ¿Sí? Después están las identidades del ángulo doble y las identidades del ángulo medio para seno, coseno y tangente. De hecho, yo aquí escribí algunas nada más. Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a calcular seno de pi sobre 12, coseno de 7 pi sobre 12, tangente de menos pi sobre 8 y la secante de 11 pi sobre 12. ¿Sí? Y además vamos a indicar en qué cada cuadrante están estos ángulos. ¿Sí? Insisto que la lógica es porque quiero insistir en, y que creo que es el paso más importante, o el primer paso que es muy importante, es ubicarnos en la circunferencia unitaria. ¿Sí? Y saber cómo tenemos que calcular estos valores y saber en qué, por qué son positivos, por qué son negativos y todo eso. ¿No? Vamos a calcular esto. Y después también hay otro ejercicio que no creo que alcancemos a hacer, que es esto de... no creo que alcancemos a hacer toda esta parte, pero sí vamos a tratar de avanzar, sobre todo en la primera. ¿No? Bien. Entonces, voy a ir a la pizarrita para que hagamos estos cálculos. ¿No? Entonces, pensemos en el ángulo. Antes de eso, recordar esta tablita que hemos comentado que uno se tiene que aprender de memoria, ¿cierto? De cómo calculamos seno y coseno para los ángulos de... para el ángulo 0, ¿cierto? Viste que ahí es donde, mira, escribí un 2 en la pizarra y me parece que tenía cara de 8. Así como me empiezo a viciar después, me enojo tanto conmigo misma. Entonces, como decía, esta tablita uno tiene que saberla de memoria para calcular el seno de pi sexto, pi cuarto, pi tercio y pi medio. ¿Sí? Entonces, claro, cuando a mí me dice en un ejercicio, me dice, oye, pero es que ahora yo quiero que tú calcules el seno de pi sobre 12, entonces, ¿cómo hago aparecer el pi sobre 12? Te fijas, si yo en mi tabla tengo pi sexto, o tengo pi cuarto, tengo pi tercio, ¿no sé? Eso entonces es un tema que a nosotros nos interesa observar y analizar cómo lo puedo hacer en el fondo a aparecer. Entonces empezamos a pensar en ¿qué pasa si yo digo que tengo
lo voy a escribir de inmediato. Mira, miro el pi tercio y miro el pi cuarto. Y digo yo, oye, mira, se parecen mucho. ¿Qué pasa si yo resto al pi tercio le resto pi cuarto? ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo entonces mínimo común múltiplo entre 3 y 4, que son los denominadores 12. Multiplico cruzado y tengo 4pi menos 3pi. Eso es pi sobre 12. Entonces, ¿cómo voy a calcular el seno de pi sobre 12? Lo voy a calcular entonces como el seno de pi tercio menos pi cuarto. ¿Qué me dice esta identidad? Voy a volver al PDF para que lo volvamos a revisar. Estas identidades. Mira, cuando tengo el seno de alfa más beta o el seno de alfa menos beta, ¿cierto? Yo tengo identidades donde siempre voy a escribir seno alfa, coseno beta, y después el símbolo se mantiene, ya sea el más o el menos, y después voy al revés, coseno de alfa, seno beta. ¿Sí? De esa forma funciona el... bien, voy a apretar aquí. El seno. Las identidades de seno. Entonces esto va a ser seno de, cuando digo entonces seno de pi sobre 12, va a ser entonces seno de pi tercio, coseno de pi cuarto, menos coseno de pi tercio, seno de pi cuarto. Ya. ¿Vamos de acuerdo? Seno de pi tercio, ¿cuánto es? Seno de pi tercio entonces es raíz de 3 medios por coseno de pi cuarto es raíz de 2 medios. Coseno de pi tercio es 1 medio. Seno de pi cuarto es raíz de 2 medios. Entonces al final yo tengo que esto es, yo voy a factorizar por raíz de 2 medios. En realidad no tengo mucho que hacer en este caso. Voy a decir entonces que esto va a ser raíz de 2 en el numerador, factor de raíz de 3 menos 1, todo eso dividido en 4. Uy. ¿Estamos de acuerdo? Es la única forma de... Una consulta, profe. ¿Dónde sacó el raíz de 3 partido en 2? De mi tablita. Porque tengo pi tercio. Esta es una forma de escribir la tabla. Yo no sé si la conocían o no, o de qué forma lo hicieron para memorizar esto. Porque definitivamente esto tienen que memorizarlo. O sea, ya deberían de hecho de tenerlo memorizado. Entonces, yo uso esta tabla que escribí en la pizarra porque me queda una forma mucho más reducida de escribirla, pero si se la saben de memoria de otra forma, la usan de la forma en que les quede cómodo a ustedes. Yo calculo seno de pi tercio como raíz de 3 medio. ¿Estamos? Y esto entonces va a ser mi seno de pi sobre 12. Entonces, la otra pregunta es, ¿en qué cuadrante está pi sobre 12? Profe, ¿puedo volver un poco, por favor? Sí. Gracias. Listo, gracias. Oye, esto me queda muy chico. ¿En qué cuadrante? Entonces la pregunta que estaba haciendo es, ¿en qué cuadrante está el pi sobre 12? Voy a dibujar un plano cartesiano donde voy a dibujar una circunferencia. Entonces,
La pregunta es, ¿dónde está el pi sobre 12? Y esto, el énfasis que quiero hacer con lo que vamos a comentar a continuación, tiene relación con algo que les mencionaba yo entonces en la clase pasada, que es esta énfasis que quiero hacer en relación a lo importante, lo valioso, lo útil que resulta usar radianes. Entonces, hice de nuevo la circunferencia porque me había quedado media chueca. Dijimos entonces, siempre parto de la parte positiva del eje X y me muevo en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. La mitad de la circunferencia mide pi, ¿cierto? Porque una vuelta completa son 2pi, la mitad entonces son 180, y entonces eso es pi. ¿No? Si me voy con los doceavos, y yo digo entonces, ¿dónde está pi doceavo? Insisto. Pi doceavo significa que ese pi lo partí en 12 partes, ¿sí? Entonces es bien evidente, pienso yo, que ustedes me comentan si es tan evidente como pienso yo que estoy en este primer cuadrante. En el primer cuadrante. Recordamos también que llamamos cuadrantes, ¿cierto?, a estas cuartas partes que se forman cuando dividimos el plano cartesiano en términos de el eje X y el eje Y. Profe, una Dígame. pregunta. ¿Es válido, por ejemplo, para sacar el ángulo ese que puso ahí, dividir 90 por 12? Sí, pero no es la idea. Sí, es válido. No, ¿por qué 90 por 12? No, 90 por 12 no. Porque dijo, Pi es 180. que he dicho que era no, he dicho que era arriba, entonces no, no está bien. Entonces No, sería 120. no, pi es 180, Ah, no perdón, 180. 120. Pero insisto con la idea, no trata, a lo mejor para ubicar, a lo mejor sería una buena idea la lógica que tú estás planteando para saber en qué plano, en qué cuadrante estoy. Pero insisto con la idea, a la larga siempre tienen que trabajar con radianes. Entonces, por una parte, va a ser más lento que tú estés pasando de radianes a sexagesimal y después vuelvas a radianes. ¿Te fijas? Es más lento. Y segundo, es más fácil ubicarse en términos de radianes en el plano cartesiano porque me da las fracciones exactas. ¿Te fijas? Entonces, como comentábamos, pi son 180, 90 grados es pi medio. Entonces, cualquier ángulo que esté, cualquier fracción, ¿cierto?, que esté entre el 0 y el pi medio, es decir, entre 0 y un medio con un pi, yo sé de inmediato entonces que eso es en el primer cuadrante. Entonces te fijas que ahí, una forma mucho más rápida, yo ya me di cuenta, te fijas que este pi sobre 12 tiene que estar en el primer cuadrante. Porque insisto que el primer cuadrante está entre 0 y el pi medio, es decir, entre 0 y un medio pi. Y este alfa es 1 sobre 12 pi. Obviamente está en el primer cuadrante. Segundo ángulo, entonces, lo voy a llamar aquí beta, que es 7pi sobre 12. ¿En qué cuadrante está? Obviamente que no está en el primer cuadrante, ¿cierto? No está en el primer cuadrante porque los ángulos en el primer cuadrante están entre 0 y un medio por pi, que es pi medio. ¿Fijan la lógica que estoy aplicando? Este ángulo que lo llamo beta es 7 por pi dividido en 12. 7 pi doceavo. Entonces, el segundo cuadrante, aquí están ubicados todos los ángulos que están entre pi medio y el pi. Es decir, entre un medio por pi y 1 por pi. Beta entonces, ¿en qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. ¿Sí? Está en el segundo cuadrante mi ángulo beta. ¿Sí? Porque, te fijas, está entre un medio por pi y, si quiero decir pi, podría incluso decirlo 12 pi doceavos. ¿Sí? Entonces, ahí está mi ángulo beta. ¿Cómo voy a calcular? Aquí me piden el coseno de 7 pi. ¿Cómo voy a calcular el coseno de 7 pi sobre 12? ¿Cómo voy a obtener cómo puedo obtener ese 7 pi sobre 12 en términos de
términos de pi, pi medio, pi sobre 12, pi sexto, etc. Eso tengo que pensarlo ahora. Pero antes sigamos comentando en qué cuadrante están los otros ángulos. El otro que me piden acá es menos pi octavo. Entonces, eso también es un tema importante. Dijimos que cuando los ángulos son negativos, nos movemos en el sentido horario, es decir, siguiendo las manecillas del reloj. Pi octavo, entonces. Voy al chat. Ah, ahí está. Pi cuarto más pi sobre 2. Muchas gracias. Aquí ya me sobraron. Voy a escribir el coseno de 7 pi sobre 12 como pi cuarto más pi tercios. Y eso me va a dar 7 pi sobre 12. Muchas gracias. Menos pi octavo, obviamente que está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? ¿Por qué estoy tan segura que están en el cuarto cuadrante? Porque, mira, a los ángulos que están en el cuarto cuadrante yo me los podría referir de la siguiente forma. Si los digo en un ángulo positivo, tendría que decir un ángulo que está entre el 3pi medio y el 2pi. ¿Sí? Ahora está en forma negativa, entonces yo voy a decir que en forma negativa todos los ángulos que estén entre el 0 y el menos pi, debería decirlo al revés en realidad, entre el menos pi medio y el 0 van a ser ángulos justamente en el cuarto cuadrante. Vamos entonces ahora para calcular, perdón, me falta otra cosa, el otro ángulo que es el 11, ay, chanfle. No, aquí bueno, sí, ya lo puse. Dice secante del 11 pi sobre 12. Secante del 11 pi sobre 12. Aquí me equivoqué porque yo quería poner uno que estuviera en el tercer cuadrante, pero hagamos voy a cambiarlo, voy a poner 13 pi, delta voy a llamar este ángulo, voy a escribir 13 pi sobre 12. Eso no está en la PPT, pero ahí me pifié. Ese era el ángulo que yo quería poner porque quiero que esté en el tercer cuadrante. Bueno, ¿cómo sé en efecto que este ángulo está en el tercer cuadrante? Claro, fíjate que es más grande que pi. Los ángulos en el tercer cuadrante van a ser ángulos que van a estar entre pi y el 3pi medio. Claro, y este es 13 pi doceavo, es decir, es más grande que 12 pi doceavo, es más grande que pi. Y es más chico que el 3pi sobre 2. Entonces, obviamente que está en ese tercer cuadrante. Entonces, yo lo que quiero hacer insistencia, y espero haberlo logrado, no sé, es lo importante de hacer énfasis, ¿cierto?, en trabajar con radianes. ¿Sí? Trabajar con radianes me permite ubicarme en la circunferencia unitaria mucho más rápido, no solamente por un tema gráfico, sino como mencionaba de los límites en que están dados estos. Por una parte les va a ahorrar tiempo y por otra parte es más fácil, porque va en fracciones, está todo fraccionado. Espero haberlos convencido con este ejemplo, no sé, después me comentan. Pues calculemos esto entonces, que habíamos dejado pendiente el coseno de 7 pi sobre 12, dijimos que es coseno de pi cuarto más pi tercio. El pi cuarto más pi tercio me da 7 pi sobre 12. Ya, voy al chat. Entonces es como, perdón, voy a leer. Entonces, ¿cómo problemas nos estarían pidiendo donde se ubican en el cuadrante? A ver. Es que, perdón, mira, es que todo, porque mira, si me voy a compartir nuevamente el PDF. Claro, estos cálculos que estamos haciendo ahora nosotros son bien simples, pero si tú después tienes que trabajar con temas más complejos, vas a necesitar, terminando estos otros ejercicios que están aquí planteados, pero no, ninguno de ellos
voy a necesitar usarlo. No, ninguno de ellos va a necesitar usarlo. No sé, no se me ocurre ningún problema donde que lo podamos resolver ahora. Sale de ahí. Perdón, no está hablando con ustedes, está hablando con el perro. Lo vamos a usar esto, por ejemplo, lo que estaba comentando yo de la función sinusoidal. No sé qué estás preguntando, o sea, no sé si es eso lo que tú me querías que yo dijera, no sé, o que comentara, no sé. No se me ocurre ahora ningún problema donde así explícitamente yo necesite usar que esté orientado a eso, pero sí esto nos va a aparecer mucho en este contexto de calcular seno, coseno y tangente, ¿cierto? En distintos ángulos, que no están solamente en el primer cuadrante. Ya, terminemos de calcular esto. Coseno de 7 pi sobre 12. Entonces voy a decir, uso la identidad, ¿cierto? Yo sé que eso es coseno de pi sobre 4, coseno de pi sobre 3, menos seno del pi sobre 4, seno del pi sobre 3. Pi tercio, ¿cierto? Y uso entonces coseno de pi cuarto es raíz de 2 medios, coseno de pi tercio. ¿Cuánto es coseno de pi tercio? Uso mi tablita, es 1 medio. 1 medio, por 1 medio. Menos seno de pi cuarto es raíz de 2 medios. Y el seno de raíz de pi tercio es raíz de 3 medios. Y eso entonces va a ser, lo voy a escribir de otra forma, voy a decir raíz de 2 menos raíz de 2 por raíz de 3 dividido en 4. Y eso entonces raíz de 2, factor de 1 menos raíz de 3, todo eso partido en 4. Ese número va a ser un número, y aquí también yo los invito a que usen la calculadora y lo calculan. ¿Ese número les va a dar un número positivo o les va a dar un número negativo? Esa es mi pregunta. Les va a dar un número negativo. ¿Por qué sé así a ciencia cierta que ese número va a ser negativo? Porque estoy en el segundo cuadrante. Entonces, de hecho, y esto lo comentaba yo la otra vez, ustedes, que a mí me pasó en el colegio cuando estaba chica y que estábamos calculando, estábamos usando un teorema del seno, un teorema del coseno, no me acuerdo, y yo calculé coseno de 120 grados. Estaba usando el teorema del coseno. Y me salió un número negativo. Y yo le dije a la profe, no entiendo, ¿por qué me salió negativo? Yo tenía la lógica del triángulo rectángulo, ¿cierto? Y no lograba entender por qué el coseno de un número me salía negativo. Y aquí hay una buena explicación, ¿cierto? De por qué te salen negativos esos valores. ¿Les ha pasado eso a ustedes cuando están en... ¿Qué cosas hacen en física con esto de trigonometría? Porque yo sé que ustedes han trabajado trigonometría en física, entonces me llama la atención que de repente cuando trabajamos matemática se produce como un, así como, no sé si es como un bloqueo mental o una confusión de las estrategias o la forma en que se ve esto en física versus cómo lo vemos nosotros en matemática. ¿Me quiere comentar alguien algo de eso?
¿No? ¿Nadie me quiere comentar? Me gustaría saber, pero bueno, uno no puede tenerlo todo en la vida. Estábamos comentando en el chat, profe, pero yo le digo. ¿Sabes que tengo un problema porque se me sale? ¡Ay, esta cosa! Tengo una cosa rara que me pasa en el computador. No sé cómo lo hice, no fue intencional. En la barra de tareas se me instaló solito, según yo, una cuestión que es del Office y que me muestra noticias y de repente me aparece y me bloquea la pantalla, no me deja hacer nada. Ya, ahora sí. Eso es una actualización de Windows. Hay una actualización de Windows. Hasta el momento, entonces, vamos. Mira, yo creo que algo que es lo más, diría yo, distinto es el tema de la calculadora. Y eso es algo que hay que yo tengo traumado, te tengo traumado con las unidades de medida. ¿Trabajan solamente con sexagesimales en física o también trabajan con radianes? Con radianes. En radianes. Ya puede ser como pi radianes o puede ser en radianes completos. Pero lo usan en la calculadora y calculan y usan raíz y escriben raíz de 3 partido por 2 No. y eso. No, todo se No. aproxima, todo se aproxima. No, tiene que ser bastante preciso, no se puede aproximar nada. Es Tiene que ser lo más preciso posible porque por un signo que te equivoques ya es una baja de punto importante. Ya, pero es que ese es el tema. La precisión no es al contrario en realidad, porque mira, ¿qué es lo que es preciso? Cuando yo escribo raíz de 2 partido por 2. Eso es preciso, eso es exacto. Eso, y creo que tiene que ver acá con algo que, no sé si lo hemos comentado, que tiene que ver con el espíritu de la ciencia, ¿te fijas? Matemáticas versus física, ¿te fijas? Cuando nosotros en matemática decimos que la matemática es una ciencia abstracta. Entonces, para nosotros escribir raíz de 2 partido por 2 es la precisión máxima. ¿Sí? En cambio, en física, lo más probable es que ustedes puedan escribir esto como 0, usan la calculadora y les da 0.7.0.7 y aquí vienen después infinitos decimales. Entonces, todo lo que se escribe, todo lo que se corta, ¿cierto? Después de eso, ya no es preciso, porque estás perdiendo información. Preciso es eso, raíz de 2 partido por 2. Pero claro, en física necesitan aproximarlo y usan 1, 2, no sé, 3 decimales, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué en física necesitan hacer eso y nosotros no? La razón es porque la física es una ciencia aplicada. ¿Te fijas? Entonces, claro, si tú vas a construir algo, si tú vas a aplicar algo, no necesitas escribir como 0.7 y qué sé yo. ¿Sí? Entonces ahí viene un tema que es bastante distinto, ¿no? Profe, esto no tiene nada que ver y no es nada importante, pero después del 1 y el 2 en las partes del plano cartesiano puso el 4 y el 5. En vez del 3 y el 4. Tienes razón. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, ya, me viene, después del 2 viene el 3 y shocking, después del 3 viene el 4. No sé. Ay, Dios. Inventé un cuadrante nuevo y me comí uno. Lo siento, perdón. Bueno, el asunto, entonces, como comentaba, es lo que creo yo que nosotros tenemos que pensar, la diferencia, ¿cierto?, entre el espíritu de cada una de estas ciencias. ¿Sí? Por una parte, en nuestra, la abstracción, y eso es lo que queremos desarrollar, ¿te fijas? Por eso tenemos que ir haciendo mucho énfasis en estos temas, porque eso mentalmente nos va estimulando a desarrollar la abstracción. ¿Sí? Para después poder conocer temas que son mucho más complejos, también más abstractos. ¿Sí? Ay, señor, señor. Vamos, Entonces, por ejemplo, este tema de los arcos, ¿sí? en física lo vemos cuando vemos movimientos circulares. Claro, claro. Entonces lo usamos como casi para lo mismo que vemos en matemáticas. Cuando hacen aquí ejercicios de planteo, es lo mismo, pero en física solo hacen de planteo. Claro.
Yo, sí, por ejemplo, yo he escuchado mucho y lo han dicho varias veces algunos profes de física, cuando empiezan a decirnos a nosotros que hagamos cosas diferentes o que cambiemos nuestras modalidades. Muchas veces he escuchado que los profes de física dicen que nosotros deberíamos hacer solo matemática aplicada, que la matemática abstracta, digamos, a los estudiantes los colapsa y tenemos nosotros bastantes problemas de aprobación en realidad en contexto de matemáticas. Pero en realidad a mí me molesta mucho cuando escucho decir cosas así, porque en el fondo te están diciendo no quiero que le enseñes matemática a los estudiantes, entonces enseñan física, ¿no? Porque la física es eso, una matemática aplicada, entonces como, no sé, bueno, son temas como casi filosóficos. Para eso enseñan física, dijo la profe. Sí. Como, hay un chiste que es muy bueno que sale con un meme, y que se hace, son varias en realidad, y que se hacen referencia a la física como el lado oscuro de la ciencia, porque todos lo hacen aplicado, y la matemática es la pureza máxima, ¿me entendés? Son muy buenos esos chistes. Voy a buscar algunos para mostrárselo en la próxima clase. y nos reímos los físicos un rato. Ya, voy a dejar de grabar. Yo sigo hablando estupideces y grabando. Voy a dejar de grabar y nos vemos el